El estudio de la escuela sabática es algo que nos ayuda a crecer espiritualmente. Te invito a estudiar la escuela sabática a través de Aula 7. Conéctate a través de las redes sociales. Muchísimas gracias, Ángeles Delgado. Qué bonita invitación nos hiciste para que todos aprendamos a través de la lección aquí en Aula 7. Y bueno, vamos a estudiar la lección número 12. Comencemos. Bueno, antes de comenzar, ¿qué les parece, mi hermano Juan, mi hermano amado, si hacemos una plática con Dios personal y vamos a inclinar el rostro para hacer una oración? Inclinemos el rostro. Querido Padre, esta hora agradecemos su grande bondad y misericordia y también le imploramos perdón por nuestros pecados. Pero ahora le rogamos la unción de su Espíritu Santo. Amén. Para que al abrir su palabra usted pueda llenarnos de él y pueda ampliar nuestro conocimiento para tener, Señor, una idea más grande de usted. Sea con nosotros hoy y siempre, en Cristo Jesús. Amén. 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 Que esta oración sea contestada en ti y en nosotros. La humildad de los sabios, ¿será esta una virtud de aquellos hombres que han podido alcanzar ese título de sabios? ¿Será esta una virtud que los hijos de Dios deberían tener? La humildad. ¿Y qué nos menciona la Biblia, hermano Juan, en cuanto a la humildad? Acerca de un gran personaje. Dice que la Biblia registra que Moisés fue el más manso y humilde registrado en toda la Biblia. Así de que ahí podemos ver un gran ejemplo de la humildad, ¿verdad? Y más acá dice Jesús así en Mateo 18:4, dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese será el mayor del reino de los cielos. Ahí vemos otro gran ejemplo. Eso nos invita o nos quiere decir a nosotros que la humildad es algo de que tenemos que cultivar o que debemos que aprender y tenemos que poner en práctica, David. Claro, y tenemos que aprender otro ejemplo que fue Moisés, el hombre más manso y humilde sobre la faz de la tierra. Pero no creo que siempre haya sido manso y humilde, porque de acuerdo al registro en Éxodo dice que mató a un egipcio de una pelea y por cierto de un solo golpe. Claro, hay que aprender a ser humilde y eso nos lleva a una relación personal sólida con nuestro Padre. Así es. Yo creo que eso es lo que vamos a aprender, mis amigos, a saber de que la humildad no es algo que podamos pedir, ya llegó la cantidad y ahora, ya soy humilde. Es algo que se cultiva, es algo que se tiene una relación con Dios. Antes de llegar a ser humilde, tenemos un proceso y una de las cosas que tenemos es, ¿quién crees que eres? Y yo quiero hacerte esa pregunta, sí, a ti que estás aquí con nosotros, yo quisiera preguntarte, ¿quién crees que eres? ¿Cómo te consideras? ¿En dónde tú te ves? Porque la lección nos está hablando un poquito acerca de esto y de algunos personajes que se equivocaron y que realmente le dieron más importancia a quién crees que eres. Aquí vienen algunos ejemplos. David, como el ejemplo que menciona aquí un poquito del rey de Babilonia. Nabucodonosor, claro. Nabucodonosor llegó a ser un hombre importante en el pueblo de Dios. Lógicamente se dejó utilizar por el Señor para cumplir los propósitos con el pueblo de Israel, ¿no? Y después llegó un momento que se desconectó de esa conexión que tenía con Dios y llegó al grado de jactarse cuando salió a su jardín aquel y empezó a decir, ¿no es esta la gran Babilonia que yo construí? Es cierto, porque si nos damos cuenta, como personas encumbradas, reyes, líderes, tienden a sentirse o a verse en un lugar superior a la demás gente. Pero en el sentido espiritual, hermano Juan, ¿cómo deberíamos nosotros considerarnos realmente? Verdaderamente, ¿verdad? Que si nosotros en sí, porque nosotros, como decíamos, ¿qué de bueno tenemos? O sea, nosotros totalmente, dice la palabra de Dios, que somos como trapos de inmundicia. ¿Te puedes imaginar en qué manera nos consideramos por causa del pecado? Pero gracias a esa relación que buscamos cada día con Cristo, es la recomendación de cada día, porque cuando el Espíritu de Dios mora en ti, entonces tú de allí ya tienes la justicia de Cristo, y allí es donde en ti se realiza una obra maravillosa. Y eso es donde yo considero que en el Espíritu de Dios, cuando mora en ti, hay una gran diferencia. Amén. Yo creo que cuando también somos líderes espirituales, nosotros deberíamos de tener cuidado en no pensar que nosotros ya llegamos al límite de la capacidad para poder dirigir a un pueblo especial de Dios. Correcto. Nosotros con mucha más razón deberíamos de tener más cuidado para poder
ir a la fuente Correcto. y poder pedir sabiduría, como lo hizo Salomón, y poder decir, Señor, dame sabiduría para poder dirigir a este pueblo. A ese pueblo. Sin lugar a duda estamos de acuerdo de que la humildad tenemos que cultivarla, que llegar a hacerla. Y yo creo que un día el Señor nos va a decir, has cumplido como lo hizo con Moisés. Y ojalá que nosotros como líderes espirituales, donde quiera que tú estés, mi amigo, mi hermano, yo no sé si eres un maestro de la escuela sabática, eres el director, eres un alumno, pero déjame decirte que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Cuando venga esta pregunta, ¿quién soy yo? ¿Dónde soy yo? Podamos decirle, yo soy un siervo de Jesucristo. Yo vivo para Cristo y yo soy de Él. Vamos a ver el conocimiento de Dios. Esto nos va a ayudar, sin lugar a duda, esto nos va a ayudar porque es conociendo a Dios como vamos a poder reconocer quiénes somos nosotros. Voy a leerles esto mientras mis amigos dan sus comentarios. El orgullo surge en quienes no conocen a Dios en forma personal. ¿Qué te parece, David? Claro, cuando nosotros no conocemos a este Dios que creó el universo, cuando nosotros no tenemos una relación íntima con Dios, ahora nosotros pensamos que nosotros somos superior a algo. Y yo creo que desde allí surge el gran conflicto, el gran pecado que surgió en Satanás. Él pensó que podía poder llegar a ser igual a Dios y le salió el orgullo. Así es. Él dejó de pensar que había un Dios que lo había creado a él, que debía de reconocerlo, que debía de tenerle respeto, y él pensó ser igual a Dios, y ahora salió este orgullo. Ahí tenemos un claro ejemplo que nosotros deberíamos de evitar. Ahora, según Proverbios 33 al 6, ¿qué podemos aprender o podemos nosotros, hermano Juan, a conocer acerca de Dios en este pasaje tan importante? Así de que tantas cosas y maravillas que tiene la palabra de Dios, y es donde ahí nosotros dice un conocimiento de Dios. Acuérdense que cuando Dios dijo que enviaría un consolador para guiarnos a toda verdad, y el conocimiento de eso es una verdad. Entonces, cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu que Dios ha enviado, ahí es donde entramos a conocer una verdad y reconocemos la grandeza de Dios. De otra manera, nosotros como humanos, cuando nosotros entramos a una, más que nada, se puede decir necedad humana, entramos nosotros más que nada se puede decir al fracaso. Al fracaso, porque en verdad por eso hablamos de la humildad. Claro, y ahí es donde hay que... Por eso aquí el autor del libro de Proverbios nos hace una reflexión y nos hace unas preguntas para que nos pueda llevar y voltear la mirada al creador de los cielos, y nos dice, ahora, ¿quién crees tú que subió los cielos? ¿Quién crees que tiene los vientos en su puño? ¿Quién crees que le puso el tope al mar para que no pueda pasar? ¿Quién crees tú? Y esas palabras nos dicen, oye, de veras, ¿quién hizo todo eso? Entonces nosotros llegamos a conocer a Dios y nosotros llegamos a reconocerlo. Esa es la idea de la relación personal que debemos de tener, reconocer. Y cuando nosotros reconocemos a Cristo, ahora nosotros ya estamos en otro nivel, ¿no? Exacto, en otro nivel. Por cierto, Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Es interesante, mis amigos, que cuando vamos conociendo a Dios, nos vamos dando cuenta de cuánta necesidad tenemos de Él y cuán pequeños somos. Y esto va a traer humildad. Si nosotros no reconocemos la grandeza, el poder, la majestad que deriva de Dios, pues nosotros vamos a decir, no, pues yo vivo, sobrevivo y yo lo sé todo, yo lo tengo todo, no necesito de nadie. No necesito de nadie, y caemos en el error de lo que estamos viendo acá. La persona que vive en comunión con Dios será humilde. Así es verdad. Y como aquí estamos dice, por cuanto Dios es el creador, como había dicho mi hermano, las primeras 4 preguntas dice, permanece mucho más allá de nuestra comprensión. La quinta pregunta, en el libro de Job, Dios desafía a Job con preguntas similares para que se diera cuenta de que no podría comprender a Dios a sus caminos. Y en un texto también dice Dios, porque mis caminos no son tus caminos. Wow. ¿Te das cuenta Y toda esta grandeza, mi hermano, tú que estás allá viéndonos y que estás participando con nosotros, enriqueciendo tu vida espiritual. Yo estaba escuchando a un elocuente predicador y decía, el día que nosotros podamos explicar a Dios, ese día deja de ser Dios. Confórmate con ver su grandeza, la majestad de su creación, de su altura. Confórmate de saber que Él es todopoderoso,
y verás cómo cambiará tu vida. Vamos a ir avanzando también porque quisiera ver, esta parte es muy, pero muy interesante, ni demasiado ni muy poco. Aquí a veces nos toca a nosotros porque hay una oración o hay una petición, David, de este hombre donde le dice prácticamente a Dios y le da y le pide, ¿no? Que no le dé mucho, pero que no le dé poco. Exacto, nosotros deberíamos de aprender a ser humildes en lo espiritual y en lo material. No solamente tener lugares o ambientes en donde poder ser humildes, sino nosotros deberíamos de tener esa relación con Dios para ser humilde en todo tiempo y en todo lugar. Así es. Pero para poder llegar a ser humildes y para poder elevar esta oración a Dios, se necesita tener una relación con Él. Así es de que sí, debemos nosotros estar afirmados siempre, ¿verdad? Con esa fidelidad también, mantenernos conectados a nuestro Dios, ser íntegros, porque desde el momento cuando Dios te va a bendecir, entonces tú tienes que usar la sabiduría también, porque llegan momentos en los cuales en ti va a haber bendición, pero por decir así, si Dios te bendijo con mucho, pero si tú no estás íntegro, y llegará un momento que, por ejemplo, vienen las tentaciones, vienen las oportunidades. Muchas veces puede ser que tú tienes un trabajo donde tú estás viviendo tranquilamente, Dios está supliendo tus necesidades, pero llega la tentación de decir, me ofrecen otro trabajo extra. Pero ¿qué sucede? Y si tú no estás bien cimentado con los principios y fielmente a Dios, ¿será que el enemigo te va a motivar a que tú aceptes ese trabajo? Pero qué triste va a ser si tú que estás estudiando tu escuela sabática y dices, ya no puedo estudiar el lunes o estudio muy noche porque salgo tarde y ¿sabes qué? No entendí nada, pero el trabajo lo tengo. Entonces así es donde entra la tentación y la tendencia que el enemigo nos va a absorber. Esa palabra me gusta, la tentación, porque de paso es una herramienta del enemigo, ¿no? El hecho de ambicionar demasiado, porque dice que parte de la semilla cayó en pedregales, en los espinos, donde los espinos crecieron. Dice el afán por las riquezas, la ambición, matan esa semilla. Me hizo recordar hace mucho tiempo, ya 6 años, Dios nos andaba bendiciendo, recién nos casamos con mi esposa y Dios nos bendijo abundantemente. Llegar a una cantidad de ganar $4,000 mensuales era muy bueno en aquel entonces. Una experiencia vivida, exactamente. Ahora es difícil, hay un dolor al reconocerlo, pero es necesario contarlo para que ustedes no pasen por el momento en que, tan doloroso que me tocó pasar a mí. Cuando yo aparté el diezmo, en esa ocasión yo me di cuenta que tenía que apartar $400 de diezmo y acostumbro a dar el 5% de presupuesto combinado, así que tenía que dar otros $200. Al juntarlo ya eran $600. Al ver esa gran cantidad, mi corazón se llenó ¿de qué podría decirte? De orgullo, de arrogancia, decir, wow, todo este dinero voy a tener que darle al Señor. Envidia, es un mes de renta, ¿qué voy a hacer? Y el Señor, en su grande misericordia, me quiso dar una lección y me quitó todo. Me quitó todo. En una semana me quitaron un trabajo, a la final de la semana me quitaron el otro trabajo. Ahora esos 4,000 que yo veía entrados a mi bolsillo dejaron de existir. En una semana pasamos una gran hambruna con mi esposa, quisimos empezar un nuevo negocio y cuando me tocó diezmar el siguiente sábado, me encontré con la gran noticia de que iba yo a diezmar $15. Y me acordé de esa gran diferencia que yo podía diezmar $400 y ahora lo único que logré juntar eran $15 de diezmo. Y al sacar mi presupuesto combinado, pues eran $7.50. Al Señor, es muy doloroso el saber que pasaron 6 años para poder darse cuenta de que nosotros somos nada. Pensando que nosotros podemos satisfacer nuestras necesidades por nosotros mismos, dejamos de pensar, dejamos de tener a Dios como realmente es, el Dios creador y dueño de todas las cosas. Tremenda experiencia, David. Sabes que me dejaste impactado porque ahora puedo entender la oración de esta persona. Ahora yo creo que tu vida espiritual se pudo haber transformado y aprendiste a reconocer a Dios. Ahora tú puedes decir, de acuerdo a tu experiencia, Señor, no me des demasiado para no alejarme de ti. Exacto, necesitamos esta semana continuo con mi experiencia porque esta semana tuve una tremenda necesidad en donde ahora llegó primero Dios la culminación de esa experiencia. Ahora cuando tuve
una necesidad de pagar un bill de la luz. Ustedes saben que esas compañías no perdonan, si no pagas te la cortan. Y entonces al primero que acudí fue a Dios, porque ahora sentimos esa relación y pensamos, creemos que nuestro Dios es el único que suple nuestras necesidades. Necesitaba yo $200 para pagar ese bill. Así que le dije, Señor, tú sabes, suple nuestras necesidades. Tú has hecho una promesa que tú vas a suplir nuestras necesidades. Y entonces, tal vez yo no tuve la oportunidad de recibir un cheque regalado como otras personas. No me recibí nada en el correo. Pero el Señor me bendijo con un trabajo extra en donde pude y tuve la oportunidad de compartir con mi familia. Me llevé a mis hijas, me llevé a mi esposa, hicimos ese trabajito. Después de ahí pudimos ir a hacer una recolecta. Yo creo que no es nada vergonzoso el reciclaje. No. Entonces me llevé a mis hijas recogiendo unos botes, unas latas y pudimos suplir esa necesidad. Ahora estoy muy agradecido con nuestro Dios porque el Señor cumple su promesa. Amén. Él suple nuestras necesidades. Y si nosotros le pedimos a ese Dios, a ese Creador, nosotros le tenemos fe, el Señor es bueno con nosotros. Ahora, David, ese es el punto que Dios nos quiere llevar a nosotros para poder decirnos, la humildad es muy necesaria. Amén. Porque estamos seguros de que Dios quiere prosperarnos. La palabra de Dios dice, busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás. Por la añadidura. Y una cosa es que, ¿sabes qué? Dios es como un Padre amoroso que no te va a quitar nada de tu vida, de lo que sea bueno, pero de lo que te afecta, automáticamente te lo va a remover, porque tú experimentaste eso y ahí reconocemos que Dios cuida de sus hijos. Lo que le va a hacer daño se los hace un lado, se los quita, pero también está dispuesto a regular tu vida. Dice, mi hijo, esto es lo que tú necesitas. Ese es el amor. Sí, y es cierto lo que usted dijo. A pesar de que nosotros se nos quitó toda esa entrada económica que teníamos, el Señor nos mantuvo durante 6 años. O sea que nunca perdimos el lugar donde estábamos viviendo. Nunca nos enfermamos por falta de hambre. Y se volvió a cumplir otra promesa que dice en la Biblia, no he visto descendencia que mendigue pan. Gracias a Dios hemos salido. Ahora que volteamos atrás y vemos las cosas, yo digo, que necio fui. Porque pudiéndome haber dado cuenta hace 6 años y reconocer y ser humilde a nuestro Dios, hasta ahora me veo. Tuviste que pasar la lección. Y yo creo que más de uno la hemos pasado, mis amigos, por eso, si ese es tu caso, si tú estás sufriendo, estás triste, recuerda, Dios te ama. Y cada cosa que nos pasa a nosotros, dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Dios te está dando una lección, Dios te está dando un llamado porque te ama, porque te quiere, porque nos quiere enseñar a nosotros que no solo de pan vivirá el hombre. El Padre nuestro, Jesús dijo, danos el pan nuestro de cada día. Él no nos dijo, danos en abundancia para tener, prosperar la iglesia, para predicar el Evangelio. Lo que quiere decir es que la humildad debe ir primero. Precisamente vamos a ir cerrando para ver las acciones de los arrogantes. Me hiciste recordar, David, mientras pensaba que cuando uno tiene dinero, quizás uno ya se vuelve arrogante. Y uno ya dice, no, pues ahora lo que yo tengo, lo que yo gano, lo que yo pago mi renta porque yo trabajo, yo traigo esto porque yo lo compro. Yo creo que las acciones de los arrogantes, que podemos también caer en este bache, nos lleva a desenlaces, como el que tú nos acabas de contar. Y es que parece nada, pero cuando nosotros dejamos de ver a Dios como nuestro creador y sustentador, yo estoy seguro que todo nos lleva por mal camino cuando nosotros dejamos de hacer eso. Así es. Porque al tener un poquito más de dinero, nosotros tenemos la oportunidad de poder comprar un carro más bonito, un BMW, un Mercedes-Benz. No digo que es malo, ¿no? No, claro. Pero que eso ahora nos hace sentir ya más. Exactamente, como se va, y ya nos compramos camisa de $40 o más, y ya tenemos más, ya tenemos un alimento más donde ya podemos comprar cosas más buenas y finas. Entonces ahora cuando nosotros empezamos en ese ambiente, ya vemos con mala espina a nuestros hermanos que traen una cascachita del 99, de algo, y se nos va subiendo el orgullo. Y nosotros sin querer nos vamos siendo arrogantes. Egoístas, ¿verdad? De una forma que, en verdad es cierto, es un peligro, ¿verdad? Cuando caemos ahí, porque entonces ahí el enemigo se acomoda, ¿verdad? Para podernos poner ese tipo de tendencias, y eso nosotros nos vamos torciendo de mal en peor, y llegará un momento que nos vamos a encontrar en grandes problemas y dificultades dentro de la sociedad por causa de ser este tipo de personas arrogantes. Claro. Y yo quisiera decir a la gente que nos está siguiendo, ¿verdad? Acerca de las cosas que Dios le ha dado. Dios ha sido bueno en gran manera y te ha bendecido. Y es por una cosa, para que tú estés feliz en este mundo siguiendo sus caminos, para que bendigas a los demás. Antes de pasar al siguiente día,
la experiencia de Nicodemo que se registra en el libro de Juan. Ahí Un está. hombre muy rico, muy poderoso, con muchas posesiones, conoció a Jesús, empezó a investigarlo, como la Biblia dice, a conocerlo, a tener una relación. Y cuando Jesús muere en la cruz, dice la Biblia que José de Arimatea y Nicodemos sepultaron o lo llevaron a un sepulcro, y a partir de ahí este discípulo encubierto salió a la luz y comenzó a gastar aquellas riquezas. Y tristemente, podríamos decirlo humanamente, pero para honra y gloria de Dios, Nicodemo quedó pobre. Quedó sin ni un solo centavo, pero rico en el reino de los cielos. Yo quiero decirte esto a ti, mi amigo. Yo no sé cuál sea tu situación, donde quiera que tú estés. Estarás pasando hambre, estarás pasando calamidad. No creas que es la voluntad de Dios. Los cristianos no deben de andar sufriendo o mendigando. Pero sin lugar a duda, Dios está a punto de bendecirte. Ese fue el caso de Job. Y al final de cuentas, Dios lo bendijo. Persevera, lucha, permanece. Y vamos a ir a la última parte, porque es bueno que estés estos 25 minutos con nosotros, sin cortar, sin estar viendo, porque es necesario que veamos las lecciones de la naturaleza. ¿Qué es lo que la naturaleza nos enseña, David? ¿Cómo viendo o cómo sabiendo algunas cosas podemos aprender más acerca de Dios? Bueno, nosotros estamos en contacto con la naturaleza. Por ejemplo, aquí nos mencionó de 4 cosas que le fueron ocultas al sabio Salomón. Por ejemplo, y yo no me había puesto a pensar en esto, pero el rastro del águila en el aire. Y digo, bueno, hay cosas que nosotros pues también no nos detenemos, ¿verdad? Y eso sería muy bueno que nosotros nos detuviéramos un poco para analizar esas cosas y poder entender las grandes maravillas, ¿no? Luego el rastro de la serpiente en la piedra, en la roca. Porque en la tierra, pues usted puede verla, pero en la roca no se ve. El barco en el agua. Es cierto, yo no me había puesto a pensar ¿Por dónde pasó? Aquí está el rastro. ¿Dónde pasó? Si el agua siempre no se ve, pues el rastro. Y el rastro del hombre o el paso del hombre en una doncella. Wow. Entonces, hay cosas tan importantes tan importantes, es verdad, de que, y fíjense que la naturaleza dice, las lecciones, es por eso que aquí no va a haber ninguna excusa para nadie en esta tierra, porque a través de la naturaleza Dios se manifiesta de muchas formas para mostrarse a sí mismo, ¿verdad? Podemos ver tanto en las plantas, podemos ver nosotros en los cambios de las estaciones del año, podemos ver, dice, contemplar el universo, o sea, a nuestro alrededor los montes, cómo enverdecen, ¿verdad? Una flor del campo, como de un día para otro la viste cerrada y crece y espontáneamente. Entonces, en muchas maneras Dios se ha manifestado, porque de esa es la forma que cuando venga el juicio va a haber mucho que preguntar. Entonces ahí es donde nosotros que vamos a responder. No hay ninguna excusa, así de que qué lindo, mi hermano es Juan. importante que tengamos conciencia de esto. Qué hermosa lección nos acaba de dar, porque sin lugar a duda muchas veces queremos buscar excusas y decimos, yo quiero ver a Dios para poderle creer, yo quiero seguirlo, pero a Dios lo vemos todos los días, a la salida del sol, a la caída del mismo, al movimiento de los árboles. Mira los árboles, todos son verdes, todos son hermosos, diferentes hojas. Mira aquellas cosas complejas y realmente ahí está Dios. Dice que los científicos todavía están analizando algunas cosas y ¿sabes qué, David? No llegan a la conclusión. Nos convertimos como Tomás, ¿no? Hasta no ver, no creer. Y a veces le decimos directamente al Señor, a ver, Señor, abrázame, quiero sentirte. Y cuando vamos por el campo y de repente nos empieza a caer una agüita, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a renegar. Y el Señor nos va a decir, oye, tú me dijiste que yo te tocara, te mandé una pequeña y suave lluvia para tocarte. Exacto. Y empezaste a renegar. Miren, mis amigos, aunque está preciosa la lección, hemos terminado, el tiempo se nos ha ido lastimosamente. Yo quiero agradecerte a ti que te mantienes firme aquí en Aula 7. ¿Algún saludito que quieran decir algo? Porque el tiempo prácticamente se nos ha ido. Bueno, yo primeramente quiero darle gracias a Dios, ¿verdad?, por estas lindas lecciones, y mi deseo es que cada uno de los que estuvieron, ¿verdad?, compartiendo con nosotros, que sean bendecidos y que Dios bendiga a sus familias donde quiera que se encuentren. Dios nos los bendiga. Yo nada más quiero recordarles que ahora esta lección es muy importante. Nosotros deberíamos de tener mucho cuidado con las cosas que hacemos y que decimos. Al final, en el resumen de la lección decía que nosotros debemos de respetar cada ejemplar de la Biblia. Así es. No deberíamos de usar la palabra de Dios como por algún chiste o alguna otra cosa. Nosotros deberíamos de tenerle respeto a nuestro Dios. Amén. Les comenté mi experiencia. Ahora yo quiero que ustedes aprendan y no pasen y no sufran lo que me tocó sufrir a mí. Que juntos podamos buscar la ayuda de alguien. Así es.
arrodillarse a nuestro Dios, ser humildes a Él y Amén. pedirle que nos renueve cada día. Yo sé que Él lo va a hacer en tu vida Mi también. deseo es que el Señor pueda darte la humildad que viene a través del Espíritu Santo y sea sabio para la salvación y humilde para el reino de los cielos. Amén. Un fuerte abrazo para Vicky Terrones, que es parte de Aula 7, y para todos ustedes, un abrazo, los queremos muchos y nos vemos aquí la próxima semana. Recuerden, si hoy estuvo bien, mañana estará mejor. Amén. Amén.